Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pichurrines y pichurrinas mías. De verdad que últimamente me estoy poniendo así como muy ofuscado con los perfumes. Voy a decir perfúmenes, que me gusta también decirlo de vez en cuando. Que queda fatal, lo sé, pero es que se dice perfumes, no perfumes. Pero de vez en cuando está bien. Mirad que me voy a echar un poco de esto. Me apetece a mí mezclar hoy, porque vamos a hablar de cosmética con perfumería. La cosmética y la perfumería es lo mismo, ¿eh? Está dentro del mismo cuadro. Bueno, pues voy a echarme esto, me voy a poner la cara más brillante que la carrocería de un Pegaso Troner. ¡Qué buenos camiones los Pegaso Troner! Eso sí que eran máquinas de destrucción masiva. Y no lo que hacen ahora. Todo el mundo con los Volvos para arriba y para abajo. Sí, seguridad máxima, pero qué rollo. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de una fragancia que lleva un montonazo de notas. No sé si voy a coger y describirlas mentalmente o describirlas leyéndola. Sé que lo estoy diciendo fatal, lo sé. Pero es que es el juego. El caso es que es Calix de Clinique. Clinique es una empresa que debéis de saber, que nadie se haga historias raras, que pertenece a Estée Lauder. Dentro de todo esto, es una fragancia que efectivamente ha sido reformulada. Y con todo este rollo de reformulaciones, yo en las perfumerías lo encuentro complicado de encontrar. Pero aquí está. Y tengo que decir que es una fragancia muy personal. Muy personal. Es una fragancia con un carácter absolutamente brutal y que, a ver, no tengo el Elephant. No tengo Elephant aquí, pero sí que lo podría comparar con un Kenzo Jungle de hombre o hasta incluso con el Elephant de Kenzo. Me da igual. Son viscerales, ¿eh? Esta es una fragancia visceral. Es una fragancia para... Es una de la típica fragancia amor-odio. O te gusta o no te gusta. También la puedo englobar dentro de los Mugler que te gustan o no te gustan. Y si te gustan, no es de los que te echas todos los días. Te lo echas cuando realmente te apetece. Ahí es donde tenemos el jueguecito con la fragancia. ¿Qué vamos a tener con ella? Bien, vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 1 hora y media. Esto zumba, porque zumba de verdad. Y tiene personalidad. Y la salida es es una salida llamativa. Y además es que no es una salida desagradable. Todo lo contrario, es llamativa y gusta. Luego viene el tema del secado y ahí es donde se empiezan a poner las cosas un tanto peliagudas. Pero tengo que decir que la salida es absolutamente espectacular. Espectacular. El secado es modulado, no es un secado que sea excesivamente rápido. En 15 minutos ya estaría hecho, pero va madurando poquito a poco y eso es muy de agradecer en las fragancias. Sobre todo, a ver, porque no soy un amante de lo que es Clinique en sí, como firma de cosméticos, y me gustan unos determinados perfumillos que hayan podido sacar a lo largo del tiempo, pero este concretamente no lo había testado hasta la fecha y cuando empecé a testarlo dije, madre mía, esto es un tanto batiburrillo. Porque también tengo que decir que no encuentro que esté bien estructurado, salvo que han jugado mucho a hacer un jungle, un elephant, en ese mix de combinar moléculas imposibles que no terminan de casar y que están generando una disonancia completamente buscada. Así que ojito, cuidado con esto. Vamos con las notas. Salida, corazón y fondo, que llevo unas cuantas, ¿eh? Y como llevo unas cuantas, voy a leerlas, porque si no va a ser esto un tanto too much. Es decir, comenzamos con guayaba, maracuyá, papaya, mango, mandarina, pomelo y tono verde. Vamos a dejarlo en tono verde. Luego en el corazón nos encontramos lirio de los valles, fresia, jazmín, nerolí, rosa, caléndula y azucena. Y pasamos a un fondo que va dibujado con cosas que son hiper mega masculinas. Musgo de roble, vetiver, raíz de lirio y sándalo. Veamos, el dibujo olfativo que puedo hacer, a pesar de que digan y que reconozcan que hay un montonazo de frutas tropicales,
porque hay un montón de frutas tropicales aquí. Cuando hacemos el dibujo de cáliz, atomizo y sale frutal, pero no es tan frutal como podamos pensar, porque sentimos talco, está talcada nada más atomizar. Las frutas reconocidas dentro de la formulación no son las protagonistas reales. Realmente, valga la redundancia, los protagonistas están, o las protagonistas son las flores empleadas, que son las que se sienten de verdad cuando atomizas este cáliz de Clinique. Y además una fragancia que se queda sumamente limpia y pulcra, ¿eh? Lo que pasa que luego empieza ahí como una especie de batiburrillo extraño, una vez que ya ha pasado la evaporación, que es súper chula, porque es muy chula. Pero quizás ahí es donde hace el secado y es donde empiezan a entrar también las notas frutales, que es lo que te genera esa disrupción olfativa, ese punto de ruptura olfativo que dices, uy, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo raro y es como un batiburrillo. Y pasa justo cuando nos encontramos unos 15-20 minutos de fragancia ya madurando en piel. Caléndula, jazmín, lleva también la fresia, es el festival floral. Esto es la fiesta de la primavera, pero en plan salvaje. Es como cuando entras a una floristería y hay tal mejunje de olor a flores que no sabes realmente a lo que estás oliendo, pues algo así pasa aquí. Y encima con ese aporte de frutas tropicales que llevan. O sea, el secante ahora mismo es una absoluta locura olfativa, ¿eh? Porque hay un batiburrillo, pero heavy metal, ¿eh? Heavy metal. Hay que echarle un par para poder plantificarte esto, sabiendo el secado que se gasta la señora, ¿eh? Ojito. En cuanto a las notas base, está clarísimo, fijación, tono verde, tono un poco más arraigado quizás también por la parte del musgo de roble, tonos terrosos por la raíz del lirio y efectivamente incluyen sándalo, o sea que lo tenemos machirulo perdido el fondo. Una fragancia que dura muchísimas horas, a mí me supera las 10, ¿eh? A mí me supera las 10 sin ningún tipo de problema. Es una fragancia que funciona por intervalos, es decir, no la vais a notar siempre, pero luego de vez en cuando ¡pum! Notas el subidón y me gusta porque sobre todo vais a ir muy bien vestidos. Yo, a pesar de que la firma la venda como una fragancia femenina, es unisex. Esto sí que es unisex. Un hombre se la puede poner sin ningún tipo de problema y además va muy bien con traje. Este perfume va fenomenal con traje y en un hombre va muy bien, pues precisamente por eso, por ese juego tan extraño que se va gastando a lo largo de la evolución que va haciendo el perfume. O sea, me parece muy interesante, pero también es un perfume para utilizar cuando realmente te apetece. No es un perfume para estar venga y venga todos los días, porque al final igual hasta le coges manía. Pero es muy de, hoy me apetece y me lo voy a poner. Y ojo, cuidado, vuelvo a repetir porque además a un hombre esto le viste mucho. Tiene cierta madurez. A partir de unos 30 años, un hombre o una mujer se lo puede poner sin ningún tipo de problema. La mujer la va a vestir mucho también. Pero es que la encuentro muy masculina, de verdad. A pesar de que la vendan como algo más femenino, Cáliz la encuentro masculina. Es verdad, tiene ahí un toque que es como muy machirulo. Y me gusta porque sobre todo creo que te viste un montón. Es que viste mucho. A pesar de que sea ese rollo que he dicho también de entraña y tal, es que te viste. Es que al final terminas poniéndola en valor y apreciándola en lo que la vale, ¿eh? O sea, es que la pones en valor, lo digo en serio, o sea, de verdad os invito a que la probéis, pero le tenéis que dar oportunidad, no compréis a lo loco, vais a las tiendas si la encontráis o la echáis y ir a daros una vuelta, pero no probéis nada más, ¿eh? Es lo suficientemente potente y tiene la suficiente consistencia como para que no probéis nada más, que luego al final se monta mucho batiburrillo olfativo con otras fragancias, ¿de acuerdo? Venga, sigo con más. Bodas, bautizos y comuniones, perfecto, me da exactamente igual quien lo use, lo podría utilizar una novia, lo puede utilizar un novio, por supuesto, te despreocupas, te lo echas y no necesitas estar reaplicándote cada 2x3 ni muchísimo menos, vistes la ropa con unas atomizaciones, te echas tú en piel y sales zumbando y más a gusto que un arbusto. Pero vuelvo a repetir, es un perfume que te tiene que gustar, si no te gusta olvídate, porque vuelvo a insistir, es muy personal.
muy personal. Quizás el que sea, o yo lo considero unisex, es precisamente por lo personal que es. Y es que tiene un punto muy guapo, ¿eh? Tiene un punto muy guapo. Halagos vais a recibir, ¿eh? Esto es otra. O sea, aquí la vais a llevar y vais a recibir halagos. Esto gusta a las titis, chavalotes. Esto gusta a las mujeres. Ojito. Es que tiene un punto muy auténtico. O sea, es que de verdad es como si fuese... Es un floral afrutado raruno. Es que está muy chulo. De verdad, lo digo en serio. Probarlo. No comprarlo. Probarlo. Que mola un montón, ¿eh? Esto tira millas, ¿eh? Esto quizás empotre. Bueno, empotra uno, no empotra esto, pero vamos, que ayudará, seguro. En fin, señores míos, señoras mías, que no le voy a dar más vueltas, me parece maravilloso y fantástico, es fantástico. Este Calix de los señores de Clinique. Y ya sabéis que como sé que ha habido gente que no le ha gustado esto nada, pues un dislike, un insulto y al pozo con la niña. Y luego por otro cuenta, pues ya sabéis que como si os ha gustado, dedos arriba, que es gratis, suscripciones, es gratis, campanita, es gratis, distribuirlo, es gratis. ¿Qué esperéis para suscribirlos? Nada, darle, que eso es hacer así, ¡pum! Y ya está hecho. ¿A qué esperáis? No me seáis desgraciados, darle a suscripción, que estos vídeos son lo mejor del universo del perfume de YouTube. Ya os lo digo yo. Unas críticas mundialmente conocidas internacionalmente. Eso seguro también. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Perdonadme las bromas. Bueno, algunas veces no son tan bromas. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.